Bueno, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de YouTube. En esta oportunidad tenemos un evento muy especial donde tres talentosas y muy conocidas tributaristas venezolanas hablarán sobre las medidas cautelares destinadas a la protección de los créditos tributarios y la ejecución forzosa de los créditos tributarios. Como ustedes saben, en la reforma del Código Orgánico Tributario ocurrida en 2014, se suprimió la competencia de los jueces tributarios para conocer de las solicitudes de medidas cautelares planteadas por las administraciones tributarias para asegurar la recuperación de los créditos tributarios en peligro de no ser satisfechos. Y también se suprimió, la competencia de los jueces tributarios para conocer de la ejecución forzosa de los créditos tributarios. En ambos casos, lo que eran funciones jurisdiccionales típicas fueron transformadas en funciones administrativas y desde entonces la propia administración tributaria la que acuerda y aplica las medidas cautelares y la que ejecuta forzosamente los créditos tributarios. Estas desafortunadas reformas son parte del proceso de desinstitucionalización del sistema tributario venezolano y sin duda alguna comportan una sensible mengua en las garantías jurídicas de los contribuyentes frente a las administraciones tributarias y un importante desequilibrio en la relación jurídico-tributaria que pasa de ser una relación sometida al derecho para convertirse entonces en una relación de poder y sumisión. No es ahora un tercero imparcial en un proceso contradictorio rodeado de todas las garantías procesales quien objetivamente conoce y acuerda o niega las medidas cautelares a la ejecución forzosa de los créditos tributarios, sino la propia administración que actuando como juez y parte decide y aplica las medidas o ejecuta forzosamente los créditos tributarios. El riesgo de que la administración tributaria tome medidas arbitrarias, infundadas, desproporcionadas y que causen lesiones patrimoniales graves no solo es muy alto, sino que además es difícil de sortear por la grave violación que la reforma ha supuesto para las garantías del debido proceso, del derecho a la defensa y la garantía de la prueba y del derecho al juez natural. Para hablar de estos temas, están hoy con nosotros, como dije antes, tres talentosas tributaristas, orgullo para las mujeres venezolanas. Se trata de Elvira Dupuy Mendoza, socia del Departamento de Impuestos del Escritorio Rodríguez y Mendoza, expresidenta y miembro honorario de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario y profesora de Derecho Tributario en la Universidad Central de Venezuela, en la Universidad Católica Andrés Bello. Elina Purruan, una destacada tributarista, socia del Departamento de Impuestos del Escritorio Lega Abogados, miembro de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario con una larga trayectoria en el ejercicio del derecho tributario y miembro de la International Bar Association. Y Carla de Vivo, socia de KPMG Abogados, parte de la firma internacional KPMG, miembro también de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, con una larga trayectoria también en el ejercicio del derecho tributario y exfuncionaria de la Contraloría General de la República en la época en que la Contraloría General de la República era un organismo de lujo que ejercía funciones de verdadero control fiscal y era una escuela formativa para los funcionarios públicos, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulos, tiene la palabra mi querida amiga la doctora Elvira Dupuy Mendoza, quien nos va a hablar de las medidas cautelares destinadas a proteger los créditos tributarios. Adelante, Elvira. Buenos días a todos. Primero que nada, bueno, mi agradecimiento para Luis Fraga por haberme invitado a participar en este importante evento en el sentido de la gran labor que está haciendo Luis de formación en materia tributaria en Venezuela. Realmente es un aporte importante que estás haciendo para la formación de todos los profesionales interesados en el área tributaria en el país. Abogados y todas las profesiones relacionadas directamente o indirectamente con la gestión tributaria, incluyendo funcionarios. Creo que es muy importante la labor que estás haciendo y agradecida de compartir con mis amigas Elina Pou y Carla de Vivo, quienes además pues son compañeras en estas luchas
del litigio en materia tributaria. Pues bueno, me corresponde desarrollar lo que es la tutela cautelar en materia tributaria, tal y como está prevista hoy en día. Aquí debemos partir de dos premisas fundamentales, en mi opinión. En primer lugar, que en el caso de la materia tributaria nos enfrentamos a la realidad del principio y la presunción de legitimidad del acto administrativo, que implica su ejecutividad y ejecutoriedad, y que las medidas cautelares realmente, por su naturaleza, son medidas procesales. O sea, el ecosistema natural de las medidas cautelares es un proceso judicial. De allí la problemática que se desencadena con la desjudicialización de este tipo de medidas a partir del Código Orgánico Tributario 2014. Partimos de que las medidas cautelares son, como decía el maestro Calamandrei, la anticipación provisoria de ciertos efectos de la providencia definitiva encaminada a prevenir el daño que podría derivar del retardo de la misma. Está muy vinculado con lo que es el tema del retardo procesal para la satisfacción de la tutela judicial efectiva, que como todos sabemos es de rango constitucional en Venezuela. Entonces, en definitiva, con ellas lo que se trata, como señalaban Chovenda y Calamandrei, de que la necesidad del proceso para obtener la razón no se convierta en un daño para el que tiene la razón. De allí la necesidad, pues, de anticipar ciertas medidas al fallo definitivo. Las características de estas medidas cautelares son su carácter jurisdiccional, normalmente son dentro de un proceso principal, su instrumentalidad, en el sentido que son un medio accesorias a un juicio principal, su provisionalidad, es decir, son de duración limitada por el tiempo que dure el proceso o menos tiempo si son revocadas antes de que ello ocurra, su variabilidad, ya que estas pueden ser modificadas en cualquier momento, dependiendo si cambian las condiciones bajo las cuales fueron otorgadas en su momento. La urgencia, que es de la misma naturaleza, justamente deben ser adoptadas con rapidez y eficacia para evitar el eventual daño que pueda causarse al afectado. Y la dispositividad, que deviene el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil, que el juez no puede iniciar el proceso sino instancia de parte, salvo las excepciones establecidas por la ley. De tal manera que, como vemos, esta es una figura propia del derecho procesal que ha sido adaptada a los procedimientos tributarios, con el agravante de que en el Código 2014 se produce esta desjudicialización que mencionaba Luis, en el sentido de que se convirtió en una medida administrativa y es la propia administración tributaria la que va a adoptar estas medidas antes del proceso inclusive. Y esto tiene que ver con, entonces, los supuestos de procedencia de acuerdo con el código. En primer lugar, deben producirse cuando exista un riesgo para la percepción del crédito tributario, incluyendo sus accesorios y las multas. Esto nos lleva a qué es lo que debe entenderse como riesgo, porque el riesgo implica la existencia de una contingencia o la proximidad de un daño, en este caso para la administración tributaria, que teme la pérdida en la percepción del tributo. En todo caso, las normas del Código de Procedimiento Civil, en mi opinión, son aplicables en forma supletoria por remisión directa del Código, y este riesgo debería ser entonces manifiesto y debe existir un medio de prueba que constituya presunción grave de la circunstancia para que pueda ser dictada. No es cualquier cosa que se le ocurra al funcionario o como una medida de presión al contribuyente. Debe haber un fundamento real. Evidentemente pueden darse casos donde se produzcan una serie de actuaciones tendentes a la insolvencia del sujeto afectado, que lleven a la administración tributaria a adoptar las medidas, pero y que no sea necesariamente la insolvencia fraudulenta, que por cierto ustedes recordarán que de acuerdo con el código pues se considera también un ilícito hoy en día.
En segundo lugar, debe tratarse de créditos puede tratarse, mejor dicho, de créditos que se encuentren aún en proceso de determinación. Esto implica, incluso era así bajo los códigos anteriores, si existía un riesgo en la percepción de un tributo que apenas estaba en la etapa del procedimiento de formación del acto administrativo, los funcionarios podían ir al tribunal como tercero independiente a solicitar la medida, aun cuando no hubiese sido determinada. Hoy en día va a ser la propia administración la que lo va a hacer, pero tratándose de créditos que no están determinados, ciertamente siempre se va a presentar la problemática de la proporcionalidad. Si no tenemos claro cuál es la cuantía de la obligación tributaria, pudiera incurrirse en excesos por parte de la administración al adoptar ciertas medidas. Y en tercer lugar, el tercer requisito sería que no sean exigibles por causa de plazo pendiente, puesto que si ya la deuda es exigible, ya no entramos en el campo de las cautelares, estamos en el campo del cobro ejecutivo al que se va a referir el INAPOU posteriormente. ¿Cuáles son estas medidas cautelares? Las que establece el artículo 239 del Código vigente son el embargo preventivo de bienes y derechos, la retención de bienes muebles, la prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles, la suspensión de devoluciones tributarias y pagos de otra naturaleza que deban realizar entes públicos, lo cual pareciera más una medida administrativa que una cautelar y ciertamente constituye un exceso por parte de la administración tributaria, en mi opinión, violatoria del derecho a la libertad económica, entre otras cosas. Y se incluye expresamente la prohibición general de movimientos de las cuentas bancarias y cualquier otra que en criterio de la administración tributaria asegure el cobro de las obligaciones tributarias. En otras palabras, aquí tenemos el peligro de que existe un amplio campo a la discrecionalidad del funcionario y sabemos pues cómo la discrecionalidad del funcionario es fuente de la mayoría de las veces de arbitrariedades. Con respecto a estas medidas, pues tenemos que una de las medidas nuevas, además por supuesto de esta suspensión de devoluciones y pagos, que en mi opinión es un exceso evidente, tenemos la prohibición general de movimientos de las cuentas bancarias, que en principio yo creo que bajo los códigos anteriores también podía dictarse bajo el embargo de cuentas bancarias que pudo haberse producido. Pero aquí lo tenemos en forma expresa como una prohibición general de movimientos de las cuentas bancarias que realmente es excesiva porque eso implicaría prácticamente llevar a la paralización de la actividad que realice el sujeto pasivo afectado por este tipo de medidas. Por otra parte, cabe señalar que el profesor Carlos Huefe, quien está haciendo un importante trabajo en el International Bureau of Fiscal Documentation, en el Observatorio para la Protección de los Derechos del Contribuyente, nos compartió por la red social Twitter la semana pasada el estándar número 63 de este observatorio, donde señalaba que para este tipo de medidas de embargo de bienes y cuentas bancarias debe solicitarse autorización judicial y que al cierre del año 2002 solo 19% de los 42 países monitoreados por el IBDF cumplen con este requerimiento. Tenemos que estas medidas, tal y como están previstas y que sean tomadas por la administración tributaria directamente, pueden producir consecuencias muy gravosas, sin duda, como puede ser el llevar a un estado de atraso, a una quiebra por falta de pago a proveedores, a los acreedores en general, afectar los derechos de los trabajadores del sujeto pasivo afectado. Aquí tendríamos que tomar en consideración que los salarios y derechos derivados de la seguridad social se consideran créditos privilegiados, incluso por encima de los derechos del fisco, de acuerdo con el artículo 68 del Código Orgánico Tributario. Pudiera afectarse también los créditos fiscales de otros sujetos activos de administraciones tributarias, caso en el cual
tendríamos que aplicar de acuerdo con la misma norma la prorrata entre las distintas autoridades tributarias. Sin contar que, por ejemplo, la prohibición general de movimientos de cuentas bancarias o el embargo de cuentas bancarias en general, pues producen un contexto hiperinflacionario como el que tenemos en Venezuela, pues bueno, la pérdida del valor del dinero con gravísimas consecuencias para, por ejemplo, la reposición de bienes y la pérdida del valor presente del dinero y en la oportunidad de negocios en muchas oportunidades. Otra norma que es importante y que tiene que ver con este carácter de provisionalidad de las medidas cautelares es su duración, que en principio debe ser únicamente durante el tiempo que exista el riesgo en la percepción del tributo. Porque es que además tendría que existir realmente un riesgo de desaparición o de insolvencia por parte del contribuyente. Si estamos hablando de un contribuyente establecido que está realizando su actividad de forma estable, pues evidentemente no existe un riesgo en la percepción del tributo y para eso no se necesita ser un gran contribuyente, sino contribuyente mediano, pero que realice su actividad en forma consistente, siempre en un establecimiento determinado. Pues allí no existe riesgo de un contribuyente que simplemente cerró una maleta y se fue y se quedó el crédito fiscal en el aire. Entonces, todos estos son elementos que cuando era el juez el que tomaba la decisión sobre la cautelar, eran ponderados desde el punto de vista de un tercero independiente que podía poder hacer esa ponderación entre los intereses de la República o de la hacienda pública de que se trate, porque puede tratarse también de los municipios o de cualquier ente parafiscal, y el interés del derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva que tiene el sujeto afectado frente a una medida de esta naturaleza que puede implicar simplemente su destrucción o desaparición desde el punto de vista económico. ¿Quiénes pueden ser afectados por estas medidas? Pues en primer lugar diríamos que los contribuyentes como destinatarios primarios pues de la obligación tributaria, pero es que también pueden serlo los responsables tanto en calidad de agentes de retención y percepción con respecto a las obligaciones propias establecidas en el Código Orgánico Tributario, también lo serán los responsables por administración, tales como es el caso de los padres, tutores y curadores que complementan la capacidad desde el punto civil de las personas, los directores, gerentes, administradores o representantes de sociedades, los que dirigen, administren o tengan la disponibilidad de los bienes de entes colectivos o de unidades económicas sin personalidad jurídica, que como ustedes saben son sujetos pasivos de obligaciones tributarias, los mandatarios respecto de los bienes que administren y dispongan, los síndicos y liquidadores de las quiebras, liquidadores sociedades, administradores judiciales o particulares de sucesiones, interventores de sociedades, accionistas de sociedades liquidadas. Es importante hacer la mención de que la norma expresamente se refiere a sociedades liquidadas, no deberían ser los accionistas de las empresas por el solo hecho de ser accionistas. La norma es clara, señalar que es el caso de las sociedades liquidadas. Y las demás que conforme a las leyes así sean calificadas, habría pues que ver en cada caso concreto lo que establezca la ley especial. En todo caso, está limitada el valor de los bienes que reciban, administren o dispongan y subsiste la responsabilidad, y esto también fue una norma que trajo que se incorporó en disposiciones posteriores en los códigos, de que subsiste la responsabilidad en los casos de representación, aunque esta representación haya cesado o se haya extinguido el poder. Porque se entiende que existe la responsabilidad para el periodo durante el cual se realizó la gestión que estaría afectando la gestión tributaria. También serían sujetos los responsables solidarios por sucesión, y aquí me refiero específicamente al caso de los adquirentes de fondos de comercio, del activo o pasivo de empresas o entes colectivos, que estaría limitada al valor de los bienes que se adquieran, salvo el caso de dolo o culpa, y en este caso tiene la particularidad de que hay un límite temporal que es el lapso de un año a partir de que es comunicada la operación. Por eso es de interés del adquirente en estos casos, puedes hacer esa comunicación
Recuerden que además es un deber formal que está establecido en este sentido en el código para que este lapso de un año comience a correr lo más pronto posible y quede liberado de esa responsabilidad que se establece con la posibilidad de ser objeto de una medida cautelar. No tiene la administración tributaria que dar caución en materia civil. Cualquiera que quiera solicitar una medida cautelar tiene que ofrecer caución suficiente para garantizar los eventuales daños que se pueda causar con la medida. En este caso se trata de un privilegio fiscal porque además el Estado se presume siempre solvente, de tal forma que no hay caución. Sin embargo, el Estado es responsable de los daños que cause con la medida. En este sentido, pues debemos recordar que el artículo 140 de la Constitución Nacional establece la responsabilidad del Estado por daños causados imputables a la función de la administración pública. Y ciertamente con este tipo de medidas se pueden eventualmente causar daños. La profesora Betty Andrade en un trabajo se refiere al caso de fianzas o avales para evitar la ejecución de actos tributarios que posteriormente sean declarados nulos o anulados. Consideremos que además en estos casos normalmente estas fianzas o avales deben mantenerse durante todo el curso del proceso hasta sentencia definitivamente firme, por lo cual pueden pasar muchos años con un alto costo financiero de mantenimiento de las garantías. Por otra parte, Luis Fraga Pitaluga, por cierto, se refiere en un trabajo sobre este tema a los daños derivados de la aplicación de medidas cautelares que sean totalmente desproporcionadas. Eventualmente, es lo que venimos diciendo, pueden ciertamente causarse daños a los sujetos que sean objeto de esta medida. Los jueces tributarios, de acuerdo con el artículo 335 del Código Orgánico Tributario, están como jueces de plena jurisdicción capacitados para declarar la reparación de los daños y perjuicios que eventualmente sean causados por la función de la administración tributaria, de forma tal que no hay caución, pero hay responsabilidad por parte del Estado, sin duda alguna. Quienes estén interesados en profundizar este tema de la responsabilidad del Estado, les invito a ver la revista número 125 de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, donde hay unos interesantes trabajos sobre este tema. En cuanto al levantamiento de la medida, ciertamente puede ser levantada mediante su sustitución como por una garantía a satisfacción de la administración. Normalmente suelen ser fianzas bancarias o de compañías de seguros que cumplan con los requisitos del artículo 72 del Código Orgánico Tributario, esto es solidarias, con renuncia expresa a los beneficios a favor del fiador, el domicilio especial de la administración tributaria donde se consignen, por el monto de la obligación principal, los accesorios, intereses, recargos y multas. Cabe mencionar que si se trata del ámbito judicial, normalmente también se incluye el monto para cubrir las costas procesales. También podría tratarse de hipotecas sobre bienes, prendas sobre bienes o valores, consignación de sumas de dinero. Esta evidentemente en ambiente de hiperinflación es totalmente inoperante, dadas las características, la pérdida del valor del dinero. Es importante destacar que no se aceptan fraccionamientos de pago en estos casos, o sea que si el contribuyente o responsable afectado por la medida quiere cumplir, pero no puede pagar y lo que puede es ofrecer un fraccionamiento de pago, existe una negativa a esta medida. Creo que como en otras situaciones, así como cuando se establece que las consultas no son recurribles, esta negativa también sería recurrible, ya que ningún acto administrativo puede quedar fuera del control jurisdiccional, y así también lo ha sido reiteradamente señalado y declarado por los tribunales competentes en materia tributaria, y la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia así lo ha declarado también. No tiene ningún sentido asfixiar a un contribuyente que quiere cumplir negándole un fraccionamiento de pago, puesto que si la idea es que se cubra la obligación tributaria con sus accesorios y multas, no tiene sentido asfixiarlo con una negativa de un fraccionamiento de pago, que por cierto, también en el Observatorio para la Protección de los Derechos del Contribuyente, el profesor Huefe nos compartió
que se reconoce expresamente el derecho del contribuyente a solicitar convenimientos con el pago de garantías, convenimientos de pago con garantías adecuadas, y que al cierre de 2020 solo 5%, apenas 5% de los 42 países monitoreados cumplen con esto, entre los cuales, por cierto, está Venezuela. Entonces, en todo caso, el código prevé la posibilidad de oposición a la medida por parte del sujeto afectado dentro de los 3 días siguientes a la ejecución. Ante la misma autoridad que la dictó, se abre una articulación probatoria de 8 días hábiles para que él aporte las pruebas que considere pertinentes, y debe ser decidida dentro de los 3 días hábiles. Suponemos que dentro de la división de medidas cautelares de la administración tributaria, en el caso del CENIAT, o en el ente que corresponda, si se trata de otra administración tributaria, debería ser una instancia diferente dentro de la misma administración que ha dictado la medida, la que deba adoptar la decisión para que exista una, entre comillas, parcialidad entre el que dictó la medida y la persona que va a decidir si la medida se mantiene o debe ser revocada. En todo caso, esta decisión puede ser recurrida mediante la interposición del recurso contencioso tributario, que, como sabemos, no es la vía idónea cuando se requiere urgencia, rapidez y una tempestiva resolución en un caso determinado. Motivo por el cual yo creo que en estos casos, no siendo el medio más adecuado el recurso contencioso tributario, pues no le quedaría al sujeto afectado más que interponer este recurso, que es la vía ordinaria de acuerdo con lo que establece la jurisprudencia, como seguramente se mencionará más adelante, pues que interponer su recurso contencioso tributario con una acción de amparo constitucional cautelar y solicitar además medidas cautelares innominadas. Porque además, si bien tenemos por una parte la posibilidad de la suspensión de efectos, la solicitud de la suspensión de efectos del acto administrativo como la medida cautelar por excelencia, a lo que se va a referir más adelante Carla, pues también existe la posibilidad de que se soliciten medidas cautelares innominadas con fundamento en las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, ya que éstas se aplican en forma supletoria al procedimiento tributario, aun cuando la norma del código vigente, cuando señala cualquier otra medida que en criterio de la administración tributaria asegure el cobro de las obligaciones tributarias y modifica las normas de códigos anteriores al del 2014, que simplemente señalaba que se podían dictar, se podían solicitar las medidas establecidas en el artículo 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, pues tal y como está redactado el artículo 239 actual, pareciera que es solo la administración tributaria la que puede utilizar estas medidas. Creo que los afectados pueden solicitar medidas cautelares innominadas siempre que se cumplan los extremos establecidos de la presunción de buen derecho, el fumus bonis juris, periculum in mora, o el peligro en la demora, y el periculum in damni, peligro de daño, que puede darse en todos estos casos, y lograr, esta vez a nivel judicial, frente a este tipo de medidas, pues autorizaciones o prohibiciones expresas a la administración tributaria, o que se impongan a la administración tributaria obligaciones de hacer o de no hacer. O sea, hay una gama importantísima, un gran abanico de medidas que pueden ser adoptadas en estos casos, como por ejemplo permitir el disfrute de un beneficio fiscal que se está discutiendo hasta que haya una decisión definitiva, puesto que la pérdida del beneficio pudiera causar graves daños al afectado, o la prohibición de suspender devoluciones de tributos o los pagos que, de acuerdo con el 239, podrían ser suspendidos hasta que se decida si es procedente o no la medida. La autorización del movimiento de las cuentas bancarias, en lugar de una prohibición general, bueno, que no sea general, solamente la prohibición de movilizar una cuenta, o por lo menos dejarle al afectado una cuenta con la cual pueda poder cumplir con sus obligaciones y mantener sus operaciones con normalidad. Por ejemplo, prohibir el bloqueo de los portales web para declarar, que es una moda entre algunos municipios. Este tipo de medidas, todas podrían ser pues adoptadas por los jueces en condiciones de
la neutralidad propia de ser un tercero no interesado. Para finalizar, quiero mencionar que en la Carta de Derechos del Contribuyente establecida por el Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, el derecho a la tutela cautelar en vía judicial debe ser respetado. Este excluye el solvet repete, debe ser dictadas las medidas con base a la existencia del fumus bonis juris y el periculum in mora, deben ser proporcionadas y deben ser dictadas apreciando no el monto de la deuda tributaria, sino la prueba de hechos ciertos, concretos y objetivos de los cuales fluya el propósito de eludir la responsabilidad del contribuyente. Quiero finalizar con unas palabras de la profesora María Olga Quintero, quien señalaba que la tutela cautelar tiene como finalidad íntima la observación práctica del derecho y es uno de los medios de que se vale el Estado para alcanzar su misión de impartir justicia. Muchas gracias, Luis. Magnífico, Elvira, excelente tu exposición. Rescato de lo que has dicho unas cosas muy importantes. Me parece excelente que hayas comenzado diciendo que el ecosistema natural de las medidas cautelares es el proceso judicial. Eso es muy importante. Me parece importantísimo también que hayas hecho énfasis en el riesgo, en el tema del riesgo. El riesgo no solamente tiene que ser alegado, sino que tiene que ser un riesgo manifiesto y que tiene que ser probado. Y importantísimo que hayas hablado también del tema de los créditos en proceso de determinación que comportan el grave riesgo de que se adopten medidas cautelares que no son proporcionales porque todavía no se conoce cuál es la cuantía de la obligación tributaria. Importantísimo que hayas hablado de todas las medidas que se pueden adoptar porque eso nos devuelve al tema de la arbitrariedad y de rescatar que tiene que haber una proporcionalidad entre lo que se quiere proteger y la medida que se está adoptando. Importante que hayas hablado también del tema del embargo de las cuentas bancarias, que es una medida que es verdad y tú tienes razón, antes podía adoptarse también por vía del poder cautelar innominado, pero ahora está explícita y además habla de una prohibición general y eso es gravísimo porque ahí, como tú bien explicaste, puede haber una paralización de las actividades del contribuyente y buenísimo que hayas rescatado lo que nos compartió nuestro querido amigo Carlos Huefe sobre el estándar 63 del Observatorio de Derechos del Contribuyente del IFD, de que en estos casos se requiere una autorización judicial, sobre todo por un punto que tú planteas, que es el tema también de la pérdida de valor del dinero, de ese dinero congelado ahí destruyéndose como consecuencia de la inflación que es culpa completamente del Estado, ¿no? Y has hablado también de que ya no existe la ponderación de intereses a la hora de adoptar las medidas cautelares, lo cual es gravísimo. Hablaste también del tema de los sujetos pasivos, que hay mucha gente que cree que esto solamente es problema del contribuyente y resulta que esto puede llegar muchísimo más lejos, hasta los responsables por representación o los responsables por sucesión, quien adquiere un fondo de comercio, los daños que se pueden causar, los daños patrimoniales que se pueden causar como consecuencia de la aplicación de las medidas y que son totalmente resarcibles. Y este punto que me parece importantísimo, que es el tema del control judicial de la medida de la decisión que ratifica la medida, que en tu opinión es controlable y desde luego que es así, a través de un recurso contencioso tributario, con una acción de amparo cautelar adminiculada para que pueda ser de alguna manera efectivo. De manera que muchísimas gracias por esa magnífica exposición. Yo creo que has hecho un examen rápido, pero a la vez profundo y súper útil para todos los que nos están escuchando. Ahora viene nuestra querida amiga Elina Pu Ruan a hablarnos de la ejecución forzosa de los créditos fiscales. Y bueno, Elina, te doy la palabra. Adelante. Buenos días, Luis. Gracias por la invitación a tu canal y para mí es un honor y un privilegio poder compartir este programa contigo y con mis queridas y destacadas amigas Elvira Dupuy y Carla De Vivo. Antes de comenzar, quiero advertir que el tema del cobro ejecutivo es sumamente amplio y tiene múltiples aristas, por lo que decidí abordar solo los aspectos que consideré de mayor relevancia
y escribirlos para exponerlos con la mayor precisión posible dentro del tiempo que tenemos para esta exposición. Comenzaré por una interrogante. ¿Es constitucional que la administración tributaria ejecute créditos tributarios aún no exigibles a través de medidas ejecutivas dictadas por ella misma sin un juez imparcial? Bueno, la respuesta definitivamente es que no. No solamente es inconstitucional, sino también es ilegal. Y a partir de ella realizaré el análisis de dos aspectos fundamentales. El primero y de base, referido a la inexigibilidad de los créditos que carecen de firmeza y por ende de certeza en cuanto a su cuantía y existencia. Y el segundo, referido a la inconstitucionalidad por la desjudicialización del procedimiento de cobro a partir de la reforma del Código Orgánico Tributario de 2014, que convierte a la administración tributaria en juez y parte de esas actuaciones de cobro, alterando el necesario equilibrio que debe existir entre las partes de la relación jurídico-tributaria, lo cual constituye una violación a las garantías y derechos constitucionales al debido proceso, al derecho a la defensa, a la presunción de inocencia en el caso de actos sancionatorios y del derecho a la tutela judicial efectiva para el caso de actos que han sido recurridos en instancias judiciales. Comenzaré entonces por hacer un breve recorrido por la evolución de las normas generales sobre la ejecución de créditos tributarios previstos en los códigos orgánicos tributarios. Desde el primer código de 1982 hasta el código de 2001, se previó un procedimiento de juicio ejecutivo, es decir, un procedimiento judicial para exigir el cobro de créditos a favor del fisco, únicamente de cantidades líquidas y exigibles. El código de 2001 introdujo algunas modificaciones en las medidas de ejecución de créditos tributarios, dentro de las cuales voy a destacar dos de ellas. La primera, se incluyó una nueva sección de ejecución de la sentencia que previó su ejecución forzosa en caso de transcurrir íntegramente el lapso para el cumplimiento voluntario, mediante la orden de un embargo ejecutivo sobre bienes propiedad del deudor, para lo cual se estableció el procedimiento correspondiente de intimación y embargo con sus diferentes etapas, desde la oposición y su articulación probatoria hasta el avalúo y el remate de los bienes, el cual, se decía, podía quedar suspendido en caso de ser declarada con lugar la oposición hasta la decisión definitiva de esa incidencia. El segundo punto que quiero resaltar en estas modificaciones previstas en el Código de 2001 es que en el articulado del juicio ejecutivo se mantiene la regla general de su aplicación exclusiva a las obligaciones líquidas y exigibles a favor del fisco, pero quedan plasmadas dos contradicciones a esa regla general. La primera es que se elimina de los supuestos de oposición a la intimación al pago que acompaña a la demanda de cobro la pendencia de un recurso administrativo o contencioso relacionado con la procedencia del crédito cuya ejecución se solicita. Y la segunda, que se prevé la realización del procedimiento de embargo ejecutivo, susceptible de suspenderse antes del remate si el acto administrativo no estuviere definitivamente firme. Lo señalado, en mi opinión, constituye graves antinomias o incompatibilidades. La primera de ellas, entre la regla general y la eliminación del supuesto de oposición natural y lógico de la pendencia de un recurso para la impugnación del acto administrativo contentivo del crédito, el cual obviamente es congruente con el requisito de exigibilidad previsto en la regla general. Vale decir, la existencia de un acto administrativo definitivamente firme, bien sea por la falta de impugnación dentro de los plazos legalmente previstos o porque su validez hubiese sido confirmado por una sentencia que hubiese quedado definitivamente firme. Y la segunda incompatibilidad o antinomia entre la regla general y la práctica de un embargo ejecutivo, sin dejar de mencionar la incompatibilidad entre la referencia al embargo sobre bienes del deudor
y la suspensión del remate si el acto administrativo no estuviera definitivamente firme, algo que resulta imposible hablar de deudor y de deuda cuando el crédito que se pretende ejecutar es solo una expectativa de la administración sometida al control jurisdiccional. Luego el Código Orgánico Tributario de 2014 agrava aún más la situación al desjudicializar el procedimiento para el cobro de las obligaciones líquidas y exigibles, que no es otra cosa que autorizar a la administración tributaria para ejecutar el cobro sin la intervención judicial. Esa desjudicialización que asigna a la administración tributaria el inicio, el impulso y la decisión del procedimiento del cobro ejecutivo sin intervención judicial alguna se mantiene en el Código de 2020, ignorando toda la doctrina más calificada que ha sostenido esta atrocidad que representa ser juez y parte. Y lo que quedó establecido desde hace varias décadas en la exposición de motivos del modelo de código preparado por la Comisión OEA-BIT, fuente de nuestros primeros códigos, que hacía referencia a la necesidad de buscar el equilibrio entre las partes a través de los principios fundamentales y de la jurisdiccionalidad, considerando que nadie puede ser juez de su propia causa. Por ello, no hay duda de que desjudicializar el procedimiento de cobro desmejoró severamente la situación del sujeto pasivo y viola los artículos 26 y 49 de la Constitución Nacional, que consagran el derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, así como al debido proceso, entendido este último como el conjunto de garantías que protegen al ciudadano sometido a cualquier procedimiento. Dicen los artículos 290 del Código de 2014 y el 226 del Código de 2020 de idéntica redacción, que el procedimiento de cobro ejecutivo no será acumulable a las causas judiciales ni a otros procedimientos de ejecución. Bueno, nuevamente se observa la incompatibilidad entre la regla general de aplicación del procedimiento solo obligaciones líquidas y exigibles y la admisión implícita de aplicarlo aún en aquellos supuestos en que existan otros procedimientos vinculados al acto administrativo cuya existencia y cuantía se discute. Por lo cual, si ya fue un exabrupto la eliminación de la pendencia de un recurso administrativo o contencioso como supuesto de oposición al juicio ejecutivo, lo es aún más haber eliminado la posibilidad de la acumulación procesal. Considerando que el procedimiento de cobro ejecutivo creado por el Código de 2014 sufrió muy pocas modificaciones en el actual Código actual de 2020, en líneas muy generales, aparte de la gravedad de prever el remate de los bienes embargados, que para mí es lo más aberrante, destaca entre otros aspectos lo siguiente. Primero, no está previsto que el contribuyente o responsable ejerza su derecho a la defensa frente a la intimación al pago, ni tampoco la oposición al embargo. Segundo, los mismos funcionarios de la administración son quienes van a determinar el valor de los bienes y derechos a embargar y dejarán constancia de ello en un acta que no requerirá ser notificada. Y tercero, la administración tributaria será depositaria de los bienes y podrá ordenar la inmovilización de cuentas bancarias. Por supuesto, los detalles de todo este procedimiento pueden ser consultados en el manual del derecho a la defensa o de la defensa del contribuyente de nuestro anfitrión Fraga Pitaluga, quien hace un extensísimo y detallado análisis de dicho procedimiento. Entonces, descrita como ha sido la evolución, o mejor dicho, en mi opinión, la evolución de la normativa relativa al procedimiento para el cobro de las obligaciones líquidas y exigibles a favor del fisco, paso ahora a analizar los conceptos fundamentales y las posiciones doctrinarias y jurisprudenciales que gravitan en torno a la exigibilidad de las obligaciones tributarias. El abordaje del tema requiere el análisis de la exigibilidad desde distintas perspectivas, igual que la revisión de distintas tesis, a los fines de contraponer
la doctrina clásica administrativista a las tendencias progresistas basadas en los derechos fundamentales del contribuyente, que sostienen que los actos administrativos tributarios son exigibles hasta su definitiva, no son exigibles, sino hasta su definitiva firmeza y certeza. Tesis desarrolladas ampliamente en la doctrina nacional, entre otros, por Alberto Blanco Uribe y Serviliano Abache. Sin dejar de mencionar la valiosa contraposición entre la doctrina jurisprudencial que asigna a las actuaciones administrativas tributarias, a las actuaciones de las administraciones tributarias, unos privilegios exorbitantes bajo el pretexto de que la recaudación de tributos es un bien colectivo, y la posición en la doctrina según la cual esos privilegios rompen el equilibrio de la relación jurídica tributaria y vulneran el principio constitucional de igualdad. Tesis que ha sido sostenida, entre otros, por José Rafael Belisario y Rosa Caballero. Así pues, como lo explica en palabras sencillas Serviliano Abache, la doctrina clásica ha considerado que los actos administrativos definitivos son ejecutivos y por tanto exigibles, aun cuando los mismos no sean firmes, sobre la base de que estos son ejecutivos en sí mismos y en forma automática, en virtud de lo cual su impugnación no suspende sus efectos. Por ello, de acuerdo a la teoría clásica que defiende la eficacia inmediata, el acto que guarda determinadas formas hace presumir que el mismo es legítimo cuando la autoridad de la cual emanó lo hizo investida de plenas potestades y con apego a la ley, en cuyo caso se dice que ese acto que envuelve el ejercicio de potestades administrativas tiene el poder de imponerse sin contar con el consentimiento de los destinatarios. Así las cosas, se explica que la decisión presumida legítima es ejecutiva porque es obligatoria, y es ejecutoria porque puede ser materialmente ejecutada por la propia administración sin la intervención previa del juez y sin la voluntad de los administrados destinatarios. Afirma Fraga Pitaluga en su manual de la defensa del contribuyente que el derecho administrativo clásico ha sostenido que esas características exorbitantes de los actos administrativos no tiene otro fundamento que una presunción innominada de legalidad que ampara tales actos, pero reconoce el hecho de que el acto que se presuma válido, el hecho de que el acto se presuma válido no significa que su contenido también lo sea. Dice además Fraga Pitaluga que el acto presumido válido despliega toda su fuerza vinculante hasta tanto tal validez no sea puesta en entredicho, pues cuando ello ocurre, precisamente se discute la vigencia de tal presunción. De esta última reflexión, en mi opinión, se puede deducir que si los atributos de ejecutoriedad y ejecutividad se fundamentan en la presunción de legitimidad, los mismos pierden vigor cuando el administrado interpone un recurso que pone en entredicho su validez y por ende la mencionada presunción. De hecho, el propio Fraga nos comenta que la presunción de legalidad de los actos administrativos se enfrenta hoy en día a una importante y meditada crítica en la doctrina patria, encabezada por el profesor Serviliano Abache, lo que reclama una nueva discusión sobre el tema y el replanteamiento de algunos dogmas fundamentales del derecho administrativo. Serviliano señala que la doctrina clásica, afortunadamente, se ha visto atenuada en algunos ordenamientos jurídicos, incluidos algunos latinoamericanos como Colombia, Honduras y Costa Rica, que han incluido normas expresas que exigen la firmeza del acto para la ejecución forzosa del mismo. Esto indudablemente es consecuencia del avance de las tendencias progresistas que han reconocido la preeminencia de los derechos fundamentales del individuo sobre el bien colectivo, por ser ellos la base y la esencia misma del Estado de Derecho, que debe ser un límite para la actuación administrativa
y cuyo efecto se ha visto reflejado en la proscripción de la condenable y odiosa pretensión del solvet et repete, coloquialmente conocida como paga y después reclama, destacando que en el caso venezolano, esta tendencia se encuentra materializada en la protección a los derechos humanos consagrada en los artículos 2, 19, 23 y 27 de nuestra Constitución, todo lo cual privilegia, en mi opinión, el ejercicio del derecho a la defensa, el debido proceso, la tutela judicial efectiva frente a la pretendida ejecución o eficacia inmediata del acto administrativo. Por la pertinencia y contundencia, tomo una cita de Valdés Costa que hace Serviliano en uno de sus trabajos, y es la siguiente: el proceso de ejecución, que al menos en nuestro derecho se realiza siempre en la vía judicial, debe a nuestro juicio siempre ser posterior a la decisión de controversia sobre la legalidad del acto. No hay ninguna razón para reconocer a la administración el derecho de ejecutar un crédito cuya validez está precisamente en discusión ante los órganos jurisdiccionales del Estado. Yo me atrevo a sostener, respecto de la preferencia del interés individual sobre el colectivo, que el contenido de los actos administrativos es determinante para ponderar los intereses en juego, dado que el ejercicio de potestades administrativas no necesariamente afecta de manera directa e inmediata el bien colectivo. Podría decir que la orden de destrucción, por ejemplo, de unos alimentos comprobadamente contaminados que pudieran poner en peligro la salud y vida de los consumidores, tiene una incidencia directa en el bien colectivo y no cabe duda que su aplicación debería ser inmediata. Situación distinta al acto administrativo tributario, que impone una multa o determina una diferencia de tributos, pues mientras el acto carezca de firmeza, sea porque el mismo haya sido impugnado o haya vencido o no haya vencido el plazo para ello, no existirá la certeza de su existencia y por tanto tampoco de la afectación directa e inmediata a bien colectivo alguno. Alberto Blanco Uribe, un defensor acérrimo de la preeminencia de los derechos humanos en este tema, además de alertar sobre el grave e irreparable perjuicio que pudiera causar la ejecución anticipada de un crédito incierto, el cual sabemos que en caso de ser anulado sería ilusoria su devolución inmediata, sin olvidar la pérdida del valor presente del dinero por efecto de la inflación, bien señala Blanco Uribe que el acto administrativo que contiene una determinación de oficio y que ha sido impugnado en la vía judicial carece del perfeccionamiento y es inexigible, pues dicha determinación es solo una expectativa de la administración cuya conformidad o no en derecho está sometida al control jurisdiccional. Voy a terminar este punto con el atrevimiento de destacar y resumir con mis palabras uno de los tantos argumentos de la interesantísima y muy bien sustentada teoría de Serviliano Abache sobre la presunción de legitimidad de los actos administrativos en materia tributaria, la cual, aparte de requerir una detenida lectura para su cabal entendimiento, considero que es un aporte a la doctrina de un grandísimo valor. Resumo. La presunción de legitimidad, que es el fundamento de la exigibilidad del acto administrativo de contenido tributario, requiere que se cumplan 4 elementos. El primero, que el acto haya sido dictado por el órgano competente y con apego a la ley. Segundo, que el acto tenga el respaldo del expediente administrativo. Tercero, que haya sido notificado. Y cuarto, que haya vencido o transcurrido íntegro el lapso legal de impugnación. Así, solo cuando estemos en presencia de los 4 elementos mencionados, nace la presunción de legitimidad y con ello el acto adquiere eficacia y se hace exigible. Por argumento en contrario, la falta de algún elemento o la impugnación del acto impide el nacimiento de la presunción.
y por ende la eficacia del acto administrativo. Luego, por vía de consecuencia, al no ser exigible el acto impugnado, no hace falta solicitar la suspensión de unos efectos de un acto administrativo ineficaz. Quiero culminar mi presentación con una cita extraída del Manual de la Defensa del Contribuyente, en la que el profesor Fraga Pitaluga asevera que frente a lo que yo he calificado de antinomia, en este caso, entre la regla general de aplicación del procedimiento de cobro y la norma que prevé el inicio de las actuaciones dirigidas al embargo de bienes, que la única interpretación constitucional de esas normas es que las mismas se refieren, uno, a actos de determinación tributaria que han quedado firmes en vía administrativa porque el interesado dejó de transcurrir los plazos legalmente previstos para interponer el recurso jerárquico o la acción contenciosa tributaria y no lo hizo. O dos, se refiere a actos de determinación tributaria cuya validez ha sido confirmada por sentencia del juez contencioso tributario mediante sentencia definitivamente firme basada en autoridad de cosa juzgada. Todo ello para preservar el debido proceso, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, el derecho a la acción y el derecho a la tutela judicial efectiva. Entonces, para finalizar, quisiera concluir que no obstante la clara aseveración que acabo de leer, no sería nada deleznable seguir el ejemplo de otros ordenamientos latinoamericanos para incluir en forma expresa en la regla general del cobro la necesidad del carácter definitivamente firme del acto que contiene el crédito cuya ejecución sea solicitada. Ello en concordancia con la preeminencia de los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución Nacional en unión a las tendencias progresistas que dan preeminencia a los derechos fundamentales. Me despido con esto, esperando que los conceptos emitidos sean de utilidad para la audiencia de este canal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elina, por tu excelente exposición. Rescato algunas de las cosas importantísimas que has dicho, como preguntarte si es constitucional que la administración tributaria ejecute créditos que aún no son exigibles, y donde tú respondes contundentemente que no lo es, que no es constitucional porque hay una violación del debido proceso, una violación del derecho a la defensa, y en el caso de los actos sancionatorios, una violación del derecho a la presunción de inocencia. Muy importante la evolución o el recuento evolutivo que has hecho del juicio ejecutivo para poner el acento en los temas de la liquidez y la exigibilidad, que definitivamente serían el sustento de la ejecución forzosa de los actos de contenido tributario. Has destacado también lo lamentable que se haya eliminado como supuesto de oposición a la ejecución de los créditos fiscales la pendencia de un recurso o de una acción contencioso tributaria, y has destacado también el tema de la suspensión del remate si el acto no estaba firme, como ocurría en el pasado, ¿no? Es muy importante que hayas dicho que la desjudicialización del proceso ejecutivo fiscal produce un evidente desequilibrio entre las partes, porque la jurisdiccionalidad es una garantía justamente de equilibrio, de imparcialidad, de objetividad, y eso, en tu opinión, conduce a la violación del derecho de acceso a la administración de justicia previsto en el artículo 26 de la Constitución y del derecho al debido proceso regulado en el 49. Has destacado también el problema de la eliminación de la acumulación procesal, que es otra grave violación. Has destacado el tema que es importantísimo y va a ser fuente de muchos problemas de la valoración de los bienes a ser ejecutados, que es algo que queda en manos de los funcionarios de la administración tributaria, así como el depósito de los bienes. Y bueno, es muy importante también que hayas entrado en el tema que es teórico, pero termina siendo de lo más práctico del mundo, que es la discusión sobre
los problemas de la validez y eficacia de los actos administrativos y la consecuente presunción, o mejor dicho, las cualidades de ejecutividad y ejecutoriedad de los actos administrativos que derivan de esta presunción innominada de legitimidad de los actos administrativos, que como bien tú has dicho, pues queda en suspenso una vez que justamente lo que discute el contribuyente es si el acto es válido o no. Y una vez que esto está en tela de juicio, entonces definitivamente no puede procederse a la ejecución forzosa de los actos, sino hasta tanto haya firmeza del acto, porque de lo contrario, no solamente, como tú lo bien has destacado, hay violación de una serie de normas legales y de normas constitucionales, sino que hay violación de derechos humanos. Entonces, bueno, muchísimas gracias por tu exposición. Vamos a pasar ahora inmediatamente a escuchar a la doctora Carla de Vivo, quien nos va a hablar en ambos casos de los medios de defensa de los contribuyentes ante estos procedimientos de medidas cautelares y ejecución forzosa de los créditos tributarios. Carla, si puedes bajar un poquito tu cámara, que no te vemos. Voy. Los ojos, la mirada, nada más. Ahí estás entonces. Sí. Adelante, Carla. Bueno, Luis, de verdad, muy agradecida de poder participar en esta conversación. Bueno, no solo con excelentes profesionales, sino también todos ustedes grandes amigos, ¿no? Y es un gran reto, bueno, lo era antes y ahora después de escuchar estas excelentes presentaciones que no me dejan mucho más que decir, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de hacer algunas reflexiones, ¿no? Porque yo a veces siento que cuando uno estudia todo lo que ocurre, estudia las reformas, estudia estos procesos, siente un poco de frustración, la siente como contribuyente, la siente como profesional, porque a veces piensas, wow, ¿qué hago, no? ¿Qué puedo yo hacer ante estas circunstancias? Entonces, bueno, no podemos negar lo obvio, ¿no? Las reformas en el campo tributario en los últimos años han venido colocando al contribuyente en una situación de desventaja clara ante una administración tributaria dotada de unos poderes exorbitantes. Hemos visto cómo se han incrementado las sanciones de una manera desproporcionada con relación a los ilícitos que se sancionan. Hemos visto cómo se ajustan las deudas de contenido tributario, en algunos momentos hasta colocar al contribuyente en una situación de prácticamente insolvencia por quizás un ilícito que no es de gravedad, y por esos ajustes de la unidad tributaria, que parecen en principio pequeños, pero cuando ves los porcentajes son muy elevados, y ahora con las tasas de cambio, vemos cómo se desconocen situaciones de fuerza mayor que impiden el cumplimiento de no solo deberes formales, sino incluso también de obligaciones tributarias. Eso se ha exacerbado desde el inicio de la pandemia. Entonces, además de toda esa situación, eres sancionado y se desconocen una serie de situaciones fácticas y jurídicas en esos procesos. Pero adicionalmente vemos cómo se han implementado en estas reformas, que es el tema que nos ocupa en esta conversación, procedimientos de ejecución de actos administrativos sin intervención de los órganos judiciales, que ya lo hemos reiterado en las anteriores presentaciones, y todo ello, todo este panorama, sin contar con la arbitrariedad con la que actúan algunos funcionarios, que utilizan estas potestades a veces como formas de presión y hasta amedrentamiento para lograr el pago de unos tributos y unas sanciones sin que el contribuyente pueda ejercer o se motive a ejercer los recursos que le permite el ordenamiento jurídico, porque quizás ocurre esto que comentaba, bueno, ¿qué puedo hacer ante este panorama, ante estas normas tan desproporcionadas, ¿no? en la relación jurídico-tributaria? Entonces, pues, en estas
reflexiones, y yo debo ser honesta, yo comparto plenamente al 100% las críticas a la desjudicialización del cobro ejecutivo y de las medidas cautelares, por supuesto, porque se necesita el control judicial cuando se va a afectar de este modo en una relación entre partes, pero creo que el problema no se limita a que la administración tributaria pueda ejecutar sus propios actos. Creo que es mucho más complejo, porque incluso hasta con la intervención del Poder Judicial, el contribuyente en los últimos años no necesariamente ha encontrado la protección requerida. Hay que decirlo que en algunos casos sí, pero no en todos. Y estas situaciones se presentan, por ejemplo, con los retardos en los pronunciamientos judiciales ante la cantidad de notificaciones que se deben hacer en un proceso, ante las prerrogativas de las que goza el fisco, que debo decir, pues que yo he sido muy criticada en muchas ocasiones por haber defendido algunas de estas prerrogativas, pero que se han llevado a un extremo tal que definitivamente violan cualquier derecho constitucional del contribuyente. Adicionalmente, hay unas situaciones en estos 2 últimos años, año y algo que tenemos con la situación de la pandemia, por ejemplo, que ha sido la suspensión de las actividades judiciales, más no de las actividades de la administración tributaria. Entonces, hemos visto cómo muchos contribuyentes afectados por un proceso de fiscalización, sobre todo al principio, que hubo una paralización total del Poder Judicial, se vieron muy afectados porque eran citados por la administración tributaria, eran fiscalizados y se emitían actos administrativos y evidentemente ante las potestades de la administración podían ser objeto de medidas cautelares y no podían acudir a la jurisdicción porque había una situación reconocida por el Estado, pero no admitida por la administración tributaria. Entonces, pues ante esta situación de minusvalía del contribuyente, pues la pregunta obligada que puede hacerse ese contribuyente o ese asesor es, o sea, ¿qué puedo hacer ante esta administración tributaria? ¿Qué puedo hacer para evitar o para no verme afectado de este modo con unas medidas cautelares tan perversas o evitar un cobro ejecutivo de una deuda de contenido tributario, en muchos casos ni siquiera determinada? Entonces, bueno, es difícil dar una respuesta única, porque bueno, cada supuesto es distinto, cada contribuyente tiene sus particularidades, pero bueno, yo creo que lo primero que debemos tener en consideración es que los derechos y garantías del contribuyente, del administrado, que no solamente son los derechos en materia tributaria, sino los derechos del ciudadano, los derechos de los administrados, pues son de origen constitucional. Entonces, independientemente de las facultades que se atribuyan a la administración tributaria o de los procedimientos que se reflejen en el Código Orgánico Tributario o en cualquier otra norma de contenido tributario administrativo, el contribuyente siempre tendrá la opción de ejercer su derecho a la defensa. Y por supuesto, ser resguardado por el principio del juez natural, de la tutela judicial efectiva y como bien decía Fraga, en el caso de las sanciones, debe la presunción de inocencia. Entonces, bueno, partiendo de esta reflexión inicial, ¿qué es lo segundo que a mi modo de ver debe atender el contribuyente? Bueno, primero, conocer la ley. Entender el alcance de las potestades de la administración tributaria. Y esto suena de perogrullo, pero no lo es, porque en ocasiones, y ha pasado, pues, que a veces el contribuyente acude a una fiscalización o a una verificación o cualquier procedimiento por parte de la administración tributaria y
es abordado con una serie de análisis que hace el funcionario que quizás no son, no es la realidad de lo que corresponde, o está un poco exagerado, un poco para esa presión que hemos comentado, y el contribuyente pues no está al tanto a veces de hasta dónde sí o hasta dónde no, o cuáles son sus derechos. Entonces, para mí eso resulta fundamental. Y adicionalmente, pues bueno, conocer tu situación jurídica, ¿no? Eso también para mí resulta muy importante, ¿no? Si a ti te dicen, tú tienes unos, no sé, unos retrasos en los pagos, tienes que saber cuál es tu situación antes de comparecer ante cualquier requerimiento de la administración tributaria, y no solo nacional, sino también en el caso de los municipios, que suelen ser bastante agresivos. Pero bueno, partiendo de estas premisas, por supuesto, generales, vamos a referirnos quizás a los casos específicos que estamos tratando hoy, que son el cobro ejecutivo y las medidas cautelares, excelentemente explicadas tanto por el INAH como por Elvira. Comencemos por el cobro ejecutivo, ¿no? Como bien lo explicó el INAH, uno de los puntos que debe estar claro es que el cobro ejecutivo debe recaer solo sobre cantidades líquidas y exigibles, y ya explicó suficiente en qué consisten estos conceptos. Y quiero ser muy firme, bueno, firme lo que voy a decir, es que además esas deudas deben gozar de firmeza, valga la redundancia. No quiero dejar eso de lado, no quiero a veces, porque bueno, el código lo permite que no sean deudas definitivamente firmes, podemos afirmar que eso es así. No, eso es inconstitucional. Sí lo es. O sea, porque ¿cómo yo voy a ejecutar el cobro de unas cantidades que no gozan del carácter de firmeza? Eso es un absurdo, pero bueno, estamos en este momento reflexionando sobre qué hacer con la legislación que tenemos. Entonces, pues, como bien comentaba Elina, en el caso del cobro ejecutivo, bueno, el Código Orgánico Tributario permite que se inicie, se sustancie, se ejecute y se cobre créditos fiscales cuestionados o recurridos, bien en un procedimiento administrativo, en un proceso judicial. Incluso no prevé algunas oportunidades para oponerse, ¿no? Sin embargo, insisto, aun cuando debería recaer sobre deudas definitivamente firmes, pues bueno, creo que como mínimo debe existir un acto administrativo definitivo. Y esto dirán, bueno, sí, efectivamente, no, pero es que a veces recordemos que hay unas divisiones distintas dentro de la administración tributaria, y a veces aparecen unos cobros ejecutivos sobre actas de reparo, que son, por ejemplo, que son actos de trámite, como es bien sabido, no son actos definitivos, no hay una deuda líquida y mucho menos exigibles. Entonces, lo primero que debe existir es un acto administrativo definitivo. Estamos diciendo, quiero insistir en esto, a la luz de lo que prevé el código, no de lo que jurídica y constitucionalmente consideramos, ¿no? Ese acto administrativo, bueno, deberían no haber sido recurrido, o al menos que se haya ejercido el recurso y no hayan sido suspendidos los efectos del acto, sea administrativa o judicial. ¿Por qué digo esto? Porque no es posible que se emita un acto administrativo definitivo e inmediatamente al día siguiente se pretenda su cobro ejecutivo cuando se tiene un lapso para ejercer un recurso y para solicitar al menos la suspensión de los efectos del acto. A mi modo de ver, eso es una violación flagrante del debido proceso y del derecho a la defensa. Entonces, pues, esas son las premisas principales que debe tener en cuenta el contribuyente. Y en este punto de la suspensión de efectos del acto administrativo, que como todos
saben, implica que ese acto no pueda ser ejecutado, es decir, se suspende la ejecutividad de la cual gozan estos actos durante el tiempo que se decide el recurso administrativo o judicial, con ocasión al cual haya ocurrido la suspensión, es, digamos, bueno, prácticamente la única medida cautelar que se le otorga al contribuyente en el código. Entonces, vamos a hacer algunas reflexiones de lo que ha sido la evolución, si se puede llamar de esta manera, de esta medida cautelar. Y lo decimos porque, o sea, parece un injustificado, insólito, que mientras se ha complicado la única medida cautelar que tiene el contribuyente, se facilita el ejercicio de la medida cautelar por parte de la administración tributaria, ¿no? Entonces, simplemente la decreta y ya. Entonces, bueno, yendo al pasado, en el Código Orgánico Tributario de 1982, el del 92 y en el del 94, para aquellos momentos se rompía totalmente el principio de la no sujeción de los efectos del acto administrativo por la interposición de recursos administrativos o judiciales que prevé la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Es decir, en materia tributaria se exceptuaba ese principio de no suspensión de efectos, quizás por la naturaleza del acto de contenido tributario, y en aquellos códigos se preveía la suspensión de pleno derecho o pelegis con la sola interposición del recurso jerárquico o del recurso contencioso tributario. Es decir, una vez ejercido un recurso jerárquico, ejercido el recurso contencioso tributario, se suspendían automáticamente los efectos y, por supuesto, la administración tributaria no podía ejecutar sus actos. Luego, en el Código Orgánico del 2001, esta norma, esta regla general se modifica, modificación con la que debo reconocer, estaba de acuerdo, estuve de acuerdo, y ya comentaré por qué. Se establece en ese Código del 2001 la suspensión de efectos ope legis solo en el caso del recurso jerárquico y en el caso del recurso contencioso tributario. Se acoge el principio de no suspensión de los efectos, otorgándole la posibilidad al contribuyente de solicitarla al juez en caso de que la ejecución del acto pudiera causar perjuicios al interesado o si la impugnación se fundamentara en la apariencia de buen derecho. Es decir, si un peligro en la ejecución del fallo o si hubiese una apariencia de buen derecho en ese recurso. Cuando digo que me parecía, estuve de acuerdo con esa reforma, es porque para aquel momento, específicamente en los códigos anteriores, el del 2001, primero no había la posibilidad de ajustar las deudas de contenido tributario. Los intereses moratorios comenzaban a correr una vez que quedaba definitivamente firme la decisión de la que se tratase, y además se suspendían los efectos del acto de manera automática. Entonces, ¿qué ocurría? Bueno, había muchos recursos temerarios donde simplemente el contribuyente ejercía cualquier recurso para luego, pues, y dilataba el procedimiento durante todo ese periodo, y cuando salía la decisión judicial, por la inflación, etcétera, esa deuda era irrisoria, ¿no? Entonces, pues, parecía razonable para aquel momento y por supuesto en las circunstancias de aquel momento que fuese el juzgador, el juez, quien decidiese si efectivamente había sobre todo una apariencia de buen derecho en la solicitud, y para evitar esta cantidad de juicios temerarios que se ejercían. Por supuesto, en el jerárquico no, porque en el jerárquico la administración tributaria tiene la potestad de decidir rápidamente, controla el proceso. Entonces, pues como estaba redactada esa norma, tenía todo el sentido del mundo. E incluso, como estaba redactada con dos requisitos
no concurrentes, si se puede causar un grave perjuicio o si la impugnación se fundamentara en la apariencia del buen derecho. Sin embargo, en una sentencia del 3 de junio del 2004, muy famosa, caso de Portes y el Marqués, la Sala Político-Administrativa hizo una interpretación correctiva de esa norma y estableció que para que el juez contencioso pueda decretar la suspensión de los efectos del acto, debían satisfacerse de forma concurrente los dos requisitos, tanto el peligro en el daño como el fumus bonis iuris, es decir, la presunción de buen derecho, para poder llevar al juzgador a decidir que la medida deba decretarse. Entonces, luego en los códigos 2014 y 2020 se asume totalmente, recordemos que quizás el código del 2014 ha sido uno de los más perversos, ¿no? Bueno, todas las críticas que procedan son pocas, ¿no? Del 2014 y del 2020 se asume totalmente el principio de la no suspensión de los efectos del acto administrativo por la interposición de recursos. Entonces, en el caso del recurso jerárquico, no se suspenden los efectos y el interesado también tiene que solicitar. En el caso del recurso jerárquico, la norma sí establece de manera concurrente estos dos extremos, pero no así en el caso del recurso contencioso tributario, que incluso en ambos códigos, tanto el del 2014 como en el del 2020, se mantiene como requisitos distintos. Eso mantiene o si la impugnación se fundara en la apariencia de buen derecho. No obstante eso, pues a pesar de que los códigos, tanto el 2014 como el del 2020, no parecen haber acogido la interpretación correctiva de la Sala Político-Administrativa, pues los jueces lo han seguido exigiendo y, por supuesto, no, de verdad que creo no haber visto, por supuesto no he visto todas las decisiones de la Administración Tributaria, pero aún no he visto ninguna suspensión de efectos de la Administración Tributaria. Ahora, ¿cuáles son los problemas entonces para obtener una suspensión de efectos? Porque pues digamos que cuando hablamos cuáles son las defensas del contribuyente, bueno, la primera, solicitar la suspensión de efectos. Esa es la primera defensa que tenemos como contribuyentes, bien, tanto en sede administrativa como en sede judicial. Entonces, pues bueno, creo que la primera, y me voy a referir fundamentalmente al proceso judicial, porque, como he dicho, no conozco que en un proceso administrativo una suspensión de efectos, de verdad que no la he visto, pero bueno, igual hay que solicitarla, ¿no? Si decidimos irnos por la vía jerárquica. Pero, ¿cuál es la primera limitante para la suspensión de efectos? Bueno, los tiempos para la admisión del recurso. Recordemos, y ya habíamos mencionado, y creo que lo había mencionado anteriormente, tanto Elina como Elvira, las prerrogativas fiscales. En una interpretación, a mi modo de ver, errada de la prerrogativa en cuanto a las notificaciones de los procesos, pues se han generado una cantidad de notificaciones que se deben hacer solo para admitir el recurso, y ni hablar de las otras fases. Entonces, evidentemente la suspensión se hace luego de la admisión, entonces puede pasar un periodo importante de tiempo en el que el contribuyente no puede hacer nada sino esperar a que el tribunal se pronuncie sobre su solicitud. Entonces, bueno, pues estas son las realidades. Debe solicitarse, pero puede pasar un tiempo importante en que se decida. En segundo lugar, y bueno, lo que comentaba anteriormente, ya una situación muy actual, y el tema de los plazos, ¿no? Porque entonces, como decíamos, la administración tributaria dicta sus actos en cualquier tiempo, pero
los tribunales pues, despachan siguiendo pues, las medidas que adopta el Ejecutivo Nacional con ocasión a la pandemia. Entonces esto ha generado también una situación en estos últimos tiempos donde el acceso a los tribunales ha sido limitado. Y en tercer lugar, quizás también el cumplimiento de los extremos. Como decíamos, la apariencia de buen derecho pues, va a depender del caso de que se trate, de la explicación de la defensa, pero quizás el más complejo ha sido el peligro en la mora o el perículo indamni. Algunos tribunales han exigido una demostración prácticamente de insolvencia absoluta del contribuyente, de que para que yo te suspenda los efectos, bueno, prácticamente no puede seguir funcionando. Y creo que es un exceso, porque en realidad hay algunas situaciones que si bien no te van a impedir que tú o no van a llevar directamente o de manera inmediata a un cierre o a la quiebra, como decía Elvira, pues pueden causar un perjuicio importante y a veces pueda conllevar a esa situación o a una situación de impagos importantes que a la larga afecta al contribuyente. Entonces, pues se piden una serie de pruebas, sobre todo de índole financiera, pero a veces son rechazadas. Entonces, es muy importante en este punto, y por supuesto, siendo que cada caso es particular, evaluar toda la situación financiera de la empresa, los estados financieros, los flujos de efectivo, los balances, los estados de movimiento patrimonial, el estado de resultados, para poder demostrar al juez, en este caso, la afectación, pero también es importante que el sentenciador entienda que no necesariamente la ejecución del acto en ese momento va a causar un daño irreparable, sino lo que eso pueda implicar, ¿no? De la estabilidad que pueda, la inestabilidad patrimonial para un contribuyente. Entonces, bueno, digamos, bueno, pero si yo nada más tengo la suspensión de efectos, es un poco, es difícil, ¿no? Pero ¿qué otras opciones tiene el contribuyente? Ya las comentaba Elvira, y Elina también hizo mención a esto, y creo que la opción que se está planteando al contribuyente y de una manera interesante, vemos cada vez más decisiones en materia de amparo cautelar con suspensión, que se suspenden los efectos, pues sería, debemos evaluar esta opción. Quiero mencionar en este caso del amparo cautelar y sobre todo para el caso del cobro ejecutivo, ¿ok? Porque como bien explicaba Elina, la vía en el cobro ejecutivo, la única opción que te ofrecen es la suspensión de efectos. Pero bueno, la suspensión de efectos no necesariamente puede, es esta suspensión de efectos que prevé el código, sino también puede ser por la vía del recurso de nulidad con amparo cautelar, que facilita y hace el procedimiento, le da mayor celeridad. Entonces, quisiera mencionar una sentencia muy reciente, bueno, reciente del 12 de marzo de 2020 del Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, que me parece muy interesante, sobre todo por el tema que se abordaba, o que se aborda, porque el procedimiento entiendo que sigue en curso, es en un procedimiento de determinación de sanciones, una fiscalización, estos procedimientos de fiscalización, en los cuales se aplica una unidad tributaria que es anterior al momento en que se comete el ilícito y se pretende ajustar así, y adicionalmente unas determinaciones de los montos y efectivamente llegan a ser confiscatorios solo por ilícitos materiales, porque normalmente son retrasos
muy cortos de tiempo, y cuando vemos la sanción, y es lo que decía al principio, toda esta situación se vincula, porque quizás si yo voy a hacer el cobro ejecutivo sobre una cantidad efectivamente adeudada o sobre una multa razonable, es una cosa, pero cuando ya yo actualizo una multa y la ajusto de unas medidas que son absurdas, que de verdad absorben, bueno, prácticamente todo el patrimonio del contribuyente, entonces nos toca esta reflexión, ¿no? Entonces se alega en ese caso una violación no solo del principio de retroactividad de la ley, sino adicionalmente del derecho a la propiedad y a la no confiscatoriedad por la medida, ¿no? Interesante que el tribunal acuerda la medida y establece que al confirmarse la apariencia de buen derecho, en el caso de violaciones de derechos constitucionales, no se hace necesario analizar el perículo en el indamne, porque es con la sola verificación de una violación de naturaleza constitucional, es decir, una presunción grave de violación de orden constitucional que debe ser restituido de manera inmediata, situación que debe proceder de ipso facto independientemente del riesgo del perjuicio irreparable en la definitiva. O sea, ahí priva la constitucionalidad del derecho, y por eso, o sea, vuelvo al principio, ¿no? Entiende tus derechos, ¿no? Adicionalmente, puedo mencionar otras decisiones. Hay varias decisiones que se han otorgado, medidas cautelares, muchas de estas en materia municipal, sobre todo por órdenes de cierre. Hay una sentencia del 7 de abril del 2017 del Tribunal Superior Contencioso Tributario de la Región Central, en donde se otorga la medida cautelar por violación del derecho a la propiedad y a la libertad económica, porque se hizo el cierre indefinido del establecimiento, y un poco aquí retomando lo que comentaba el INE, lo que comentaba Elvira. Yo no puedo poner una medida que al final va a perjudicar de tal modo al contribuyente que deja de funcionar. Entonces, y esto, como decíamos, esto no es un tema solo de la Administración Tributaria Nacional, ¿no? También de otras administraciones tributarias. Otra decisión que podemos mencionar del 26 de marzo de 2015, en este caso también se otorga un amparo constitucional ejercido conjuntamente con un recurso contencioso tributario. Esta vez fue en apelación, donde se alegó la violación del derecho a la propiedad y la libertad económica, y veamos que se repiten en muchas de estas decisiones esta violación a estos derechos. Y en estos casos, la Sala Político-Administrativa, reiterando criterios de la propia Sala Constitucional, en donde si se verifica la presunción de violación de un derecho de rango constitucional, eso es suficiente para otorgar la medida cautelar. Entonces, creo que la alternativa de la medida cautelar, por supuesto, demostrando y evidenciando esta violación de estos derechos de naturaleza constitucional y bien soportados, porque la materia probatoria es muy importante, puede ser una vía interesante para el contribuyente, sobre todo porque el amparo cautelar es mucho más corto el plazo para su decisión. Entonces, ¿qué más ha ocurrido en materia de cobro ejecutivo? Bueno, lamentablemente los tribunales han venido alegando la pérdida de jurisdicción y enviando todos los juicios ejecutivos que estaban bajo su conocimiento para la administración tributaria. Se entiende lo que están en el argumento, sin embargo, pues sí, estoy segura que en todos esos casos se había pedido la suspensión de efectos, entonces no entiendo por qué se devuelve en lugar de pronunciarse sobre la suspensión de efectos, porque eso también ocurría, que se solicitaba la suspensión de efectos, se admitía el recurso, pasaba todo el juicio y el tribunal no se pronunciaba sobre la suspensión de efectos. Entonces, ya cuando existía el juicio ejecutivo, pues, el cierre judicial, entonces allí sí
venía la situación de que tenías que solicitar al juez que se pronunciara para poder oponer esa situación en el procedimiento. Entonces, creo que la celeridad es fundamental. En el caso de las medidas cautelares, también excelentemente desarrolladas por el INA, por el VIRA, perdón, como bien decíamos, no necesariamente pues, tiene que tratarse de un acto firme. Entonces el procedimiento que se le otorga a la administración tributaria, o que otorga el código, perdón, es, bueno, la oposición que ocurre ante la misma autoridad que la acordó. Puede entonces el contribuyente, bueno, oponerse a la medida, pues por la naturaleza de la misma, solicitar la sustitución de la medida ofreciendo una garantía que sea suficiente, pero a juicio de la administración tributaria. Y pues lamentablemente no se establece la posibilidad, o no se refleja en el código, no está establecida en el código la posibilidad de recurrir de la negativa de la sustitución de la garantía, ¿no? O de la oposición. Sin embargo, como creo que lo explicó Elvira perfectamente, la excepción es que algún acto quede fuera del control judicial. Y es solo cuando no cause perjuicios al contribuyente. Y creo que en este caso, el limitar o no permitir la sustitución de una medida cautelar que pueda ser dañina para el contribuyente, que le pueda generar un grave perjuicio, debe poder ser recurrido. Bien, como decíamos, a través del recurso contencioso tributario con un amparo cautelar, porque en el caso de que el ejercicio de esta medida vulnere el derecho a la libertad económica o vulnere el derecho a la propiedad e incluso, como hemos dicho, a la no confiscatoriedad, pues a mi modo de ver, puede y debe ser recurrida ante la sede judicial. Hubo un comentario que hacía Elvira, que a veces ocurre con esta sustitución de las medidas. Los retrasos en las decisiones judiciales pueden llegar a perjudicar también al contribuyente. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que a veces tú logras la sustitución y puedo comentar de un caso que pues, me tocó seguir, donde se le otorgó la posibilidad al contribuyente de sustituir la medida de embargo ejecutivo y además de que bloqueaba las cuentas de la compañía por una fianza. Lamentablemente han pasado 10 años desde el momento que además la decisión en instancia fue favorable al contribuyente. Esa decisión llegó al Tribunal Supremo, no fue formalizada por la Administración Tributaria y sin embargo por esa consulta obligatoria como prerrogativa, el fisco se ha tenido que mantener en el tiempo esa fianza, pues con los costos administrativos que este tipo de situaciones deben ser pues, superadas o revisadas por los órganos jurisdiccionales, ¿no? Y quisiera, bueno, todos han citado a grandes tributaristas a quienes admiro muchísimo, pero en estas reflexiones y antes de concluir, bueno, yo voy a citar al Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En una sentencia del 7 de julio de 2020, una famosa sentencia, la 0078, recordemos en la que se suspendió la aplicación de los instrumentos normativos municipales o estadales que establecieran tasas o contribuciones de naturaleza tributaria, y me voy a permitir leerla porque creo que debería ser una premisa, ¿no? para todo lo demás. El sistema tributario debe propender a la protección de la economía nacional, por lo cual, cuando el sistema tributario en general tiende a establecer impuestos, tasas o contribuciones que puedan llegar a afectar considerablemente el desenvolvimiento armónico de la economía nacional, y bueno, aquí podemos meter a las sanciones, por supuesto, extralimitándose en el ejercicio de la potestad tributaria, ya sea por instituir gravámenes no autorizados por la Constitución o la ley, o por fijar alícuotas que por excesivas
puedan llegar a tener efectos confiscatorios. Esto genera un perjuicio en el sector productivo nacional. Entonces, pues ha sido la propia Sala Constitucional quien en esta decisión, donde suspenden las potestades de los municipios, reconoce el perjuicio que tributos confiscatorios, sanciones confiscatorias y potestades exorbitantes o malentendidas puedan conllevar a la economía nacional. Entonces, pues para concluir, yo creo que esto nos lleva a la reflexión, no al contribuyente, porque esto no es quién va a tener mayores potestades o quién va a tener menos potestades o que alguien esté por encima del otro. Si esto es por la economía nacional, tiene que el contribuyente cumplir con sus obligaciones tributarias, la administración tiene que tener potestades para poder recaudar y quizás en algunas prerrogativas, pero esta situación donde el contribuyente está en una situación de minusvalía tal que con una sola sanción puede cerrar y dejar de funcionar, nos recuerda aquella historia de niños de la gallinita de los huevos de oro, ¿no? Entonces, pues eliminamos a todos los contribuyentes, cerramos a todos los contribuyentes, les ejercemos cobros ejecutivos y pues bueno, ya hay otros impactos que tiene el ejercicio de este tipo de medidas en la economía, en empresas que ofrecen trabajo a la población, etc. Entonces, bueno, yo creo que estas conversaciones nos ofrecen muchas reflexiones, unas muy jurídicas, unas muy de entender el deber ser y para qué existe la tributación. Y bueno, cierro dándole las gracias a mis compañeros. Espero que alguno de mis comentarios sea de utilidad y luego colocaremos algunas reflexiones de las jurisprudencias que citaremos las sentencias que hemos mencionado el día de hoy. Gracias. Muchísimas gracias, querida Carla, por tu exposición. Me parece que tiene un enorme valor agregado y quisiera destacar de esta exposición cómo te has referido al problema de los poderes exorbitantes de la administración tributaria y la desventaja evidente de los contribuyentes que conduce a una suerte de amedrentamiento que provoca la renuncia por parte de los contribuyentes al ejercicio del derecho a la defensa porque se sienten simplemente ante un poder omnímodo contra el cual no pueden hacer nada, y eso es una concepción que hay que cambiar y hay que seguir luchando contra eso, porque lo contrario significa ya tolerar abiertamente la más absoluta arbitrariedad, ¿no? Es muy importante lo que has dicho de que el problema va más allá de la desjudicialización, desjudicialización o administrativización de estos procedimientos es muy grave, pero tú has dicho algo que es muy importante, y es que tenemos un problema que venimos arrastrando de hace muchísimos años, que es el problema del retardo judicial, que no se sentencian los casos. Tenemos el problema de la hipertrofia de las prerrogativas procesales y esta avalancha de notificaciones que hay que hacer que retardan el proceso, y el problema de que ahora agregado de que durante esta pandemia no se suspenden las actividades judiciales, pero no se suspenden las actividades de la administración tributaria, con lo cual los contribuyentes quedan desvalidos completamente porque no tienen a dónde ir a ejercer sus derechos, o si lo hacen, entonces se enfrentan a un retardo enorme. Y tú te planteas la pregunta de, bueno, ¿qué hacer? Y ahí ofreces una respuesta y decir, bueno, mire, un momento, los derechos de los contribuyentes son derechos de rango constitucional, no solamente son derechos regulados en leyes, son derechos de rango constitucional, y algunos de ellos tienen la naturaleza de derechos humanos. Entonces hay más mecanismos de protección que lo que usualmente pensamos para defenderse, ¿no? Además, tú dices algo que es muy importante, que es que las personas tienen que pasar por conocer exactamente
cuáles son las verdaderas potestades de la administración tributaria y cuáles son tus derechos, y no dejarse llevar por lo que dice, por ejemplo, la página de la administración tributaria o lo que comenta alguien en una cuenta de Twitter. Hay que saber exactamente qué es lo que dice la ley, qué es lo que dice la Constitución, y la mejor manera de hacerlo es buscándose a sus asesores que le pueden ofrecer ese conocimiento especializado, ¿no? Y después conocer su propia situación fiscal y sincerarse, porque si sabes que realmente has cometido errores, que has dejado de facturar cuando tenías que hacerlo, que has dejado de enterar un impuesto a tiempo cuando tenías que enterarlo, pues sincérate y resuelve la situación correspondiente, ¿no? Esas reflexiones me parece que son muy importantes, ¿no? Y bueno, tú has dicho que definitivamente para acudir al cobro ejecutivo hay que hablar de, como ya lo dijeron, el INA lo dijo, hablar de deudas líquidas y exigibles, y por lo menos un acto administrativo definitivo que no haya sido recurrido ya, o que de haber sido recurrido no haya sido suspendido, ¿no? Tú hablas como una de las defensas fundamentales de la suspensión de efecto, que lamentablemente, y citas el caso de Deportes del Marqués, mientras las medidas cautelares, como explicó Elvira, para la administración tributaria se amplían enormemente y son fáciles de adoptar, en el caso de la administración del contribuyente se reduce la posibilidad de la utilización de las medidas cautelares, pero además se crean unos requisitos que están por encima de lo que dice la ley textualmente. Y pudiéramos decir, bueno, está bien, porque en la teoría general de las medidas cautelares hay que analizar conjuntamente la presunción de buen derecho y el periculum indagni, y eso fue lo que hizo la sala, ponerse a tono con la teoría general de las medidas cautelares, a pesar de que se pasó por encima el texto expreso de la ley. Pero ese no es el problema es que en el elemento más importante, que es el del daño, como tú muy bien explicaste, prácticamente se le está exigiendo al contribuyente que justifique que va a quedar en estado de insolvencia absoluta si le ejecutan el acto administrativo, y ese no es el sentido que tiene el requisito del peligro de daño para habilitar la protección cautelar, ¿no? Me parece de un inmenso valor agregado la jurisprudencia que has citado, y sobre todo llevándola hacia el punto de la defensa de los derechos constitucionales de los contribuyentes, que es una alternativa muy importante, visto que la suspensión, pues, como tú bien explicaste, no se decreta hasta que no está admitido el recurso, para lo cual puede pasar un montón de tiempo, mientras que el amparo cautelar se supone debería ser una medida adoptada de manera urgente. Me parece terrible lo que están haciendo los tribunales de desprenderse de los juicios ejecutivos, violando categóricamente el principio perpetuatio jurisdictionis, por el cual el juez que era competente cuando comenzó el proceso tiene que seguirlo siendo hasta que el proceso termine y ellos decidan las causas, ¿no? Y bueno, me parece muy importante que hayas hablado de que la petición de sustitución de la medida, cuando es negada, es un acto perfectamente recurrible, porque es un acto que causa perjuicio en los derechos del contribuyente, y como bien dijo Elvira, ningún acto escapa del control del juez contencioso tributario como juez contencioso administrativo que es, ¿no? Cosa que, por cierto, está tocado aquí en el ladrillo, que voy a permitirme hacerle la cuña. Bueno, nada, me parece que sus exposiciones han sido magníficas, extremadamente nutritivas. Creo que la van a disfrutar muchísimo las personas que visitan el canal. No me queda más que agradecerles profundamente que me hayan acompañado en esta iniciativa. Estoy contentísimo, muy orgulloso de todos ustedes, y bueno, nada, espero verlas muy pronto en el canal, en una próxima oportunidad. Gracias, Luis, por la invitación. Elina, Carla, encantada de haber compartido con ustedes. Sí, igualmente. Para próximos eventos. Bueno, chao.